Bien, entonces, muy buenas noches. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 44 a partir del versículo 18, pero antes vamos a hacer un resumen sobre el 44 del 1 al 17. Entonces, si alguien me hace el favor de leer ese pasaje, Génesis 44 del 1 al 17, y luego Iván, que Te lo estuvo en la leo, mi clase, nos hermanito. puede ayudar con los comentarios, ¿verdad? Bueno, Iván, adelante, Alex. Génesis capítulo 44, del versículo 1 al 17. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros capitales lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora será conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su vestidura y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esa que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tu siervo. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Amén. Adelante, Iván. Amén, hermanito. Buenas tardes, hermano. Bendiciones cada uno de ustedes. Bueno, siguiendo la trayectoria de la vida de José y trayéndola desde del, del, del inicio de José, podemos ver, eh, aquí se está haciendo una prueba de fidelidad, o sea, prácticamente está probando José, está viendo si sus hermanitos continúan con la misma forma de actuar del pasado, cuando a él lo, cuando a él lo echaron al pozo. Pero vemos acá que prácticamente aquí se trata de, eh, para ver si estas personas continúan iguales. Y yo pienso que, como dice Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, para ver si están actuando de la misma manera como actuaron con él, ¿no? Porque él lo que quiere es como proteger a Benjamín, porque es su hermano menor. Entonces, y
Y vemos que realmente hay palabras que suenan como fuertes ahí. El que, el que haya hurtado, el que haya hecho esto, que muera. O sea, se ve que ya ellos se ve pues que hay diferencias. Bueno, ahí se puede observar, es que en el camino esto se puede observar muchas, si analizamos todo el contexto, a ver si lo vamos a ver. Estamos en el 44, vemos que hay cambios en esta personalidad. Hay cosas que nos dicen que estos hermanos han cambiado su forma de ser. Ya su forma, aunque no lo conocen, pero respetan pues la autoridad, porque como ustedes van a ver que el papel que juega José es el papel de Jesucristo, y el papel que juega el faraón es el papel de Dios. Y ellos están jugando el papel de como nosotros, que somos siervos. Y se ve que hay cambios, se puede observar que en ellos ya no son aquellas mismas personas. Y de eso se trata el cristianismo, que nosotros vayamos, si lo aplicamos a nosotros vayamos madurando, ya de cuando yo me bauticé ya tengo que ser otro, y así todos tenemos que hacer los cambios, y podemos ver que se pueden observar que ellos están funcionando como pueblo de Dios. Y todo incluso estaba pensando que hay un hermanito que dijo, pero y esa forma de actuar con tanta dureza, José, ¿por qué actúa así? Porque si vemos en el camino, aparentemente parece que está actuando demasiado duro, pero si ustedes lo ven, José se iba a llorar a otro lado. O sea, no era aquella, y yo siempre recuerdo esa parte donde dice que eh, Dios disciplina al que quiere, al que ama. Entonces ahí se está aplicando ese principio, si lo vemos desde esa parte, ¿va? Porque no hay ninguna explicación por qué José actúa de esa forma, pues. Eh, 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 Colóquenle esa y que que aparentemente se puede ver como una parte mala de parte de José, porque incluso he leído comentarios que lo quieren ver eso. Pero el problema, yo siempre medito que el caso no es, el caso si lo vemos ahí se puede ver, pero si lo vemos en general, el plan de Dios, lo que Él quiere es que nosotros vayamos cambiando, irlos reformando, vamos a pensar, que nosotros seamos más maduros, vayamos perfeccionando. Y esa es la parte que yo puedo ver en esa historia. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias, Iván. No hay duda de que estamos en el proceso de ver el esquema de redención, el plan de redención de nuestro Dios para todo el pueblo, para toda la humanidad, para todo el mundo. Y esto es parte de la historia que tenemos que tratar de entender, que Dios nos está enseñando a través de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Jacob sabemos que es el nieto de Abraham, y Abraham es cuando fue la persona seleccionada para comenzar a generar su pueblo aquí en la tierra. Ese pueblo que se llama Israel, ¿verdad? Jacob tiene esos 12 hijos, de los cuales José era el favorito y sus hermanos lo habían tratado de matar, pero después lo vendieron como esclavo, pero nunca le habían abierto al papá y dicho la verdad, siempre habían escondido su pecado. Y así somos los seres humanos, nos gusta esconder los pecados que tenemos y aparentar de que somos buenos. Y aquí estamos viendo que esa es la acción que están ahí, ellos haciendo. Ellos no van a mostrar arrepentimiento hasta el mero final, al último final. Entonces es cuando ellos van a decirle, ¿verdad? En el capítulo 50, vean conmigo, ¿verdad? El versículo 15 dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros. Fíjense, ya habían pasado todo este tiempo. Habían salido de la tierra prometida para ir a Egipto para sobrevivir porque había una sequía tremenda y no había comida. Y José les había salvado. Y de ahí, y a pesar de que ellos sabían lo que habían hecho y nunca se habían puesto bien con él. Pero dice la palabra aquí,
Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios tu Padre. Y José lloró cuando le hablaron. Y entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, se preservara la vida de mucha gente. Y luego ella dice, yo proveeré para vosotros. Quiero que nos fijemos en la finalidad de lo que tiene que ver. Cuando tratamos de ver la aplicación es muy clara, que Dios lo que quiere de nosotros no es que no hayamos pecado, sino que nos arrepintamos, que nos sinceremos con nosotros mismos para darle a entender a Dios de que estamos verdaderamente arrepentidos de corazón, que estamos buscando el perdón de corazón, que estamos buscando la reconciliación de corazón, ¿verdad? Y no estamos cubriendo y guardando apariencias. Basta de apariencias. El cristiano no necesita vivir de apariencias porque Dios mira el corazón del hombre. A él no lo podemos engañar. Nos podemos engañar tú y yo unos a otros, pero a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Y a José, estos no no lo podían engañar. No sabían que era José, pero hasta después revelar a él ahorita. Ahorita vamos a ver la revelación de José a ellos. Entonces José los está probando y fíjense cómo él se defiende como gato por arriba, como diciendo, ni tan buenos que fueran, ¿verdad? Con el corazón de ellos todavía no estaba bien, no estaban dispuestos a entender, querían obrar bien, pero tenían un problema, ¿verdad? El pecado produce el pecado no te permite ser justo, o eres bueno o eres malo. La palabra nos dice en Romanos 3:10, ¿se acuerdan? No hay justo ni aún uno, ¿verdad? El versículo 23, porque cuando todos caímos, la gracia de Dios, ¿verdad? Hemos caído de la gracia, no estamos ahí. Tenemos que tener cuidado. Entonces, esta es la situación en que está pasando. Entonces, José les pone una prueba, les echa la copa ahí y luego se las pide y se las descubre y ellos se sienten tremendamente mal, pero es para tratar de sacar las cosas como debe de ser, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron que muera el que los robó, imagínate, matar a Benjamín, como si, para que vean qué poco valor le dan a la vida de cada uno de ellos. Eso es una cosa que nosotros estamos viendo, una gran cosa que ha salido de esta pandemia. Es eso precisamente, las plataformas que se han formado para orar por los demás, para mostrar. Eso es lo mejor, cuando uno muestra su sentimiento de misericordia, de compasión, de dolor al ver a otros sufrir. Eso es algo serio, eso es buenísimo, es precisamente ser como Dios. Entonces, esos eventos son para generar esa clase de compasión. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué fue que hizo eso? Bueno, cuando se vieron con la espalda a la pared acusados de haberse robado la plata, o la copa de plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a leer entonces del versículo 18 hasta el final del capítulo, a no ser que alguien más tenga un comentario. Sergio, Edward, Iván, Luis, Howard, ¿alguna pregunta? Andrea, Alex, Nelly. No se ve nadie, ¿no? Creo que están todos. ¿No? Entonces, si no hay comentarios, vamos a seguir. Estamos entendiendo, no estamos en limbo. A Alex le gusta mucho leer, pero si alguien más quiere leer, también pide permiso. ¿Leo? Andrea. Ya. Del capítulo 18 al 34. Dice, Adelante. entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros te respondimos a mi Señor,
Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Con tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. Okay. Ahora, muy emocional, ¿verdad? Muy sentimental la intervención de Judá. Pero primera pregunta que les hago, ¿todo fue verdad? ¿Todo fue verdad? Con la mano dígame sí o no. ¿Sí o no? ¿Todo lo que dijo Judá es verdad? No, no todo. No, claro que no, porque ¿qué es lo No, que dijo? no Su porque, hermano ha muerto, y no es cierto. exacto, Ellos lo vendieron como esclavo a Egipto. No lo encontraron ahorita, pero no saben que está muerto o vivo. Pero la misma mentira que le dijeron a su papá, se lo están diciendo a la cara a José. Imagínense nada más. Y eso me encanta porque es ahí exactamente cuando nosotros mentimos, ¿ustedes creen que Dios no sabe? No se da cuenta que estamos mintiendo, aunque le estamos mintiendo. Yo le miento a Sergio. Dios no sabe que le estoy mintiendo. Dios sí sabe, ¿verdad? Dios sí sabe. Entonces, hermanos, una mentira niega todo lo demás. ¿Se acuerdan dónde dice eso? Vayan conmigo Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. ¿Saben dónde está Santiago? Viendo yo primero. Amén. Amén. Léame por favor Santiago capítulo 2, Versículo. versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley,
el ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí está. Entonces, si una es mentira, ¿qué validez tiene todo lo demás que dijo? Tal Muy cual. bonito, ¿no? Pero ¿qué validez tiene? Nada. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Estás perdiendo el tiempo. ¿Verdad? No aquí no es cuestión en los ojos de Dios, hermanos, no es cuestión de balanza. Que aquí vamos a poner tus pecados de aquí, tus obras buenas acá, y espero que las obras buenas le ganen el pecado, ¿verdad? Para que me vaya derechito al cielo de panzazo, o sea, una calificación de escuela. No es así, o pasas o repruebas, ¿verdad? De nada sirve esconder un pecado, de nada sirve. Y no hay tal cosa, hay hasta unos, ¿cómo se llaman las cosas, las calcomanías que ponen aquí en las camisetas? ¿Verdad? En las franelas, en lo que sea, bueno, lo que sea, y dice 90% ángel, 10% diablo, ¿no? No es cierto, no hay tal cosa, ¿verdad? No hay tal cosa. O somos o no somos, o somos perdonados o no somos perdonados, ¿verdad? Pero para ser perdonados necesitamos inclinarnos hacia el que nos tiene que perdonar. Y eso es lo que hicieron, ya vimos en el capítulo 50, ¿verdad? Que es lo que tuvieron que hacer esta gente. Judá intercede por... Hermano, Dígame, hermano. ahí en esa partecita, hermano, lo que a mí me llama la atención es cómo la interacción de Judá por su hermano Benjamín, que se parece un poquito a lo que quiso hacer también con José, o sea, antes José, gobernador de Egipto. Entonces, sabía que él había puesto la copa en el costal para acusarle de robo y retenerlo como esclavo. Pero ahí también le hace como un intercambio, como le dice, te cambio mi vida por la de Benjamín. Pero ya aquí está pensando diferente como pensaba anterior, porque está pensando en si mi padre José morirá. Entonces, ¿cómo se puede ver ahí por eso dice el mismo Jesucristo, por los frutos se conocen? Podemos ver lo que ahí hay un cambio. Entonces, porque sabemos que él era el hijo favorito de Jacob, lo mismo que era entonces este gesto de Judá, ya José lo está verificando ahí, ¿verdad? Ya lo está viendo en vivo, pues. Entonces, ahí le hace un cambio, pues, o sea, ya se ve cómo José hace el cambio y le dice, y como que lo perdona y le invita a traer a su padre y a su familia. O sea, se puede imaginar estar completamente asustado, porque a veces nosotros no lo podemos ver, pero el paso es que completamente y que de repente salga entonces, aquí yo veo dos personalidades, una de completamente preocupado, pues, para morir, porque las palabras que habían dicho anteriormente eran difíciles, y lo vemos cómo cambia, pues, cómo se abrazan, se alegran, porque realmente hay un cambio de actitud. Entonces, se puede ver aquí el dolor se puede ver entre los dos sistemas, tener completamente preocupación y completamente alejan toda la preocupación que tenían. Entonces, ¿cómo se puede ver? Y eso es lo que nosotros debemos de tener, que en Cristo tenemos que tener ese gozo en Cristo Jesús siempre, porque sabemos, a veces, y eso a veces, para nosotros mismos, que nosotros a veces oramos y seguimos con la preocupación, seguimos dándole vuelta al problema. Si oramos, nos acostamos a dormir como hizo Jacob allá si usted lo vemos allá cuando se recostó su cabeza en una piedra y se durmió y soñó. Me gustó un sueño bien bonito, la escalera. Esa es la actitud que nosotros debemos tener y de eso es lo que yo siento que debemos porque hay muchas cosas aquí de ponerlas en práctica, de irlas viendo y las practicando para que el consejo quede bien grabado en nosotros. Dios le bendiga, hermano. Buen punto, Iván. Muy buen punto.
Salmo 32, ¿se acuerdan lo que dice? Versículo 1, 1 y 2. Salmo 32, versículo 1 y 2. Los voy a leer. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es ese hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no es que nos tenemos que acordar de todos nuestros pecados, pero hermanos, los pecados que cometimos, que estamos encubriendo, esos no nos olvidamos, ¿verdad? No se nos olvida. Es importante entender eso, que necesitamos conseguir y ponernos abiertos con Dios, ¿no? Pedirle perdón a Él por todo lo que hemos hecho. Pero no vale tampoco decir, perdóname por los pecados que voy a cometer mañana, de antemano. Obviamente eso no es lo que podemos hacer. Pero Dios sí quiere que no nos olvidemos de nuestros pecados. Ahora, ¿dónde está la gracia de Dios? Aquí está, la gracia de José, como está diciendo Iván. Y todavía no le ha confesado a José de que habían vendido que lo habían vendido a él como esclavo de Egipto y habían mentido a su papá. No ha dicho nada de eso. Hasta el final lo va a decir. Hasta el final se va a confesar con José, vamos a decir de esa manera. Pero ya está en el camino. ¿Y qué es lo que hace Dios? La gracia de Dios entra en vigor. Porque José le va a perdonar, le va a acceder a su petición. ¿Fijaron? Eso es lo que tenemos que entender. Es buen punto lo que está diciendo. Es importante que cada día le pidamos a Dios más valor, más sinceridad para poder ser realmente sinceros ante Él. Y cuando somos completamente sinceros, Él entonces nos quiere recibir, nos quiere salvar. Pero la paga del pecado es la muerte. ¿Puede entrar uno al cielo con un pecado no perdonado? Sería la pregunta que les hago hacer. Obviamente que no. ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer? Quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Es el Cordero de Dios. No nos olvidemos de eso. Entonces, ¿algún otro comentario sobre el versículo 40, el capítulo 44, antes de seguir al 45? Sí, hermano, que en el fondo las mentiras eran como verdades de ellos. Ellos hablaban la mentira como lo más normal. Y a veces eso es lo que pasa, que por eso yo creo que también hay que pedirle que nuestro Señor escudriñe nuestro corazón todos los días, porque hay veces que nosotros no nos, o están muy guardados o no nos acordamos, y, pero Él siempre es el que nos va a limpiar y nos va a sacar todo. Excelente. Otra cosa que cuando miramos, antes de seguir, cuando miramos la actitud de Judá hacia el gobernador de Egipto, ¿verdad? Que no sabe que es José, ¿cómo es su actitud? ¿Es altanera o humilde? Es humilde, ¿verdad? Es humilde. Dios sabe que las cosas se consiguen de abajo para arriba, no de arriba para abajo. En la iglesia no hay lugar para soberbia, no hay lugar para orgullo, no hay lugar para ejercer jefatura y control y dominio. No hay tal cosa. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Si no, vamos a seguir. ¿Quién más quiere? Permiso. Perdón. Hermano, que viendo aquí en estos versículos de lo que hemos visto, es como nuestra vida, pues el Señor sabe qué es lo que nosotros queremos, dónde hemos pecado, dónde hemos fallado, qué es lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros se lo digamos, que nosotros digamos nuestros pecados, que nosotros digamos, Señor, necesito esto, como cuando Jesús curó en varias veces, le preguntaba, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, que me devuelva la vista, que me devuelva esto. Entonces, aquí vemos eso. José sabe cuál es el pecado de ellos. José conoce todo, pero está esperando que ellos se lo digan, que ellos se lo demuestren. Pero lo que han hecho es encubrir
y tienen tan grande la mentira que hasta ellos mismos ya se la creen. Ok, bueno, me gusta ese punto que acabas de decir. Excelente. Ok. ¿Alguien más? Sí, ahora están callados bastantes gentes. Entonces, adelante, vamos a leer el 45 del 1 al 14, por favor. O del 1 al 7 nada más. Vamos a parar. Del 1 Ya. al 7. Yo leo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Ok. Este es un momento muy esperado de esta historia, el cual José se va a dar a conocer, ¿verdad? Es más, ¿cómo se sentía José? Según la lectura. Se sentía triste, quería llorar. ¿Sí? ¿Por qué se sentía triste? ¿Por qué estaría llorando? Permita. Hermano, yo creo que ahí la emoción de José es bien fuerte porque él prácticamente se le vienen los recuerdos, hermano, cuando lo vendieron. Y porque ni ellos entendían, porque ellos no estaban, ellos ni sabían, porque cuando les preguntan por mi padre, o sea, imagínense, ahí se conjuga, él amaba a su padre, ¿va? Y mucho tiempo no lo había visto, y el padre incluso, entonces se abre una posibilidad de cómo estar con ellos ahí. Entonces, se abre esa posibilidad y como Dios les pide que se acerquen. Y les dice, imagínense que José, ahí se combina alegría y tristeza, porque él les dice, no se entristezcan, ni se arrepientan de haberlo vendido, porque Dios lo había enviado delante de ellos para preservar la vida. O sea, como hay una justificación, o sea, justifica lo que ellos hicieron. A pesar, porque él les dice, Dios me vendió, o ustedes me vendieron, pero ya Dios sabía que necesitamos preservar a la nación. Pues el propósito es que a veces nosotros no vemos todo el plan, a veces vemos nada más la parte que tenemos delante, pero cuando nosotros vemos todo el plan de Dios, José ya veo, ellos realmente se sorprenden porque todas las cosas que habían mentido, y como decía el hermano, una mentira repetida 100 veces la creen, entonces ya se despega todo eso, pues sale a la luz todo. Entonces, yo siento que ahí prácticamente se conjugan, hay alegría, hay tristeza, pero lo que me gusta más que me gusta destacar es el corazón de José. Prácticamente, y que les dice, Dios me puso de gobernador sobre Egipto, porque esto es para preservar. Entonces, y a veces nosotros nos ahogamos vemos, se puede imaginar que José había sido una persona, ustedes me hicieron otra cosa, empieza a recriminar, que a veces nosotros no vemos más allá, pues. Entonces, aquí yo lo que puedo ver es cómo esa revelación, cómo se revela todo lo que estaba escondido, cómo hay perdón,
ve la soberanía del plan de Dios, porque ahí está triunfando Dios cuando nosotros tenemos ese tipo de comportamiento. Imitar eso es hermoso, hermano. Señor les bendiga, hermano. Gracias, Iván. Y se cumple una cosa muy bonita de que Dios habla a través de Moisés en Números capítulo 32, versículo 23. Números 32, 23. Número 20. Que lo trae, que lo lea. El primero que lo encuentre, la primera. A ver qué tan duchos sois para encontrar. Adelante. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Bien. Sabed que vuestro pecado, ¿qué? Os alcanzará. Os alcanzará, os alcanzará. Más vale buscar el perdón. Este versículo 3, ¿verdad? 4 es: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Compungidos de corazón, a quien vosotros crucificasteis, este José, a quien ustedes metieron a la cisterna y vendieron como esclavo, Dios lo ha hecho gobernador de Egipto. ¿Verdad? Es una sombra. Y al ver esto, se quedaron atónitos, dice aquí. Allá se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, nos va a caer el hacha, ¿verdad? Viene el castigo, nos pescaron, nos alcanzaron en nuestro pecado. Pero cuando José se entera y le dice quién es, y dice: yo soy su hermano, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Yo soy el gobernador de Egipto y soy su hermano. Yo soy ese que ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice? Igual que ella. Ahora pues no se entristezcan ni desprecie haberme venido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que le contesta Pedro a ellos? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. Recibiréis el don del Espíritu Santo, sean añadidos a la iglesia. El bautismo, 1 Pedro 3:21, para salvación, para vida eterna, en fin. Exactamente igual. Pero ¿qué es lo que tenía que salir a la luz la situación? Cuando estudiamos con una persona y esa persona no quiere bautizarse y tú le preguntas: ¿por qué no te quieres bautizar? Y te dice: porque no tengo pecado, algo anda mal. Algo anda mal, porque el orgullo no nos permite. Estamos igual que estos hombres de acá, escondiendo el... ¿Ok? ¿Claro? Seguimos con los comentarios. ¿Qué más aprendemos de este pasaje? Vamos ahorita hasta el versículo 4, o el versículo 5, hasta el 5. Bueno, una consulta un poquito más amplia. De aquí de esto que estamos leyendo y lo que lee a continuación, van a seguir las 12 tribus, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, cuando pasa con Jesús, que Jesús es crucificado, salen los 12 apóstoles. ¿Tiene algo que ver uno con el otro? ¿Es algo...? Porque aquí salieron las 12 tribus jugadas, ya los 12 apóstoles. Aquí hay alguna conexión, algún mensaje, algún que haya por ahí, usted que tiene más conocimiento y eso. Los eruditos y sabelotodos que estamos aquí, nadie sabe de nada. Solo podemos saber que son sombras, ¿no? Sí hay cierta numerología en la Biblia, porque mi título de universitario es de matemáticas, por eso ando predicando la palabra. Pero mis matemáticas y las matemáticas de Dios no concuerdan, no empatan. Dios tiene otro sistema. Un día es como 1000 años como un día, ¿verdad? El número 12, el número 7, el número 3, todos tienen ciertos significados. El 666, ¿se acuerdan? Digo, hay cierta numerología que cuando yo llegue al cielo quiero preguntarle qué sistema matemático usaba Dios.
para convertir todas las cosas que sabemos. Por eso no, lo mejor es no interpretar, ¿verdad? Mejor es dejar que Dios interprete su propia palabra. Y si podemos encontrar una conexión como tú la conectas, pues conéctalo, ¿verdad? Pero sí estamos viendo ciertas sombras que físicamente nos deben de ayudar a entender el valor espiritual de Hechos 2:38. O sea, porque lo que tú y yo necesitamos entender es el Nuevo Testamento, pero este Antiguo Testamento que estamos estudiando con los hechos físicos, materiales aquí, nos ayuda a entender los valores espirituales del Nuevo Testamento. Y eso es lo que se llama una sombra de la realidad. La realidad es espiritual ante los ojos de Dios, para nosotros la realidad es material, por eso aquí es más fácil entenderlo. Aquí hay sentimientos porque es una historia humana, ¿verdad? De eventos físicos que están tomando lugar. Hambruna y todo eso nos ayuda mucho a pensar, pero la hambruna, espiritualmente hablando, ¿qué es? Cuando hay hambre espiritual, ¿qué es lo que nos falta? Palabra, ¿no? Palabra de Dios, porque la fe viene por nos falta fe, ¿verdad? Okay. Siento mucho no poder contestar tu pregunta, pero cuando llegues al cielo se lo preguntas a nuestro Señor a ver qué te dice. Amén, amén. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Entonces seguimos aquí. En el versículo 5, José explica, ahora después no se entristezcan. Fíjate qué bonito es eso. No se entristezcan. Ahora, depende de quién viene eso, ¿verdad? Tampoco es que cuando una persona pierde un ser querido, no te pongas triste, échale ganas. No, ese no es el momento para decir eso. No es el momento. El momento que, ¿por qué les dice no se entristezcan? Porque fueron descubiertos, ¿verdad? Fueron descubiertos, compungidos de corazón, fueron descubiertos. Ustedes son los que mataron a Cristo, ustedes son de los que gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ustedes son, ¿verdad? Y nosotros con nuestros pecados seguimos diciendo lo mismo, según Hebreos capítulo 6, del 1 en adelante, ¿verdad? Pero eso es lo que está crucificándole otra vez a Cristo, ¿verdad? Con nuestros pecados. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. No se entristezcan ni les pese haberme vendido aquí. O sea, no es que no te va a pesar haber hecho esa burrada, ese pecado tan grande. Sigue pesando, pero lo que está diciendo Dios es, yo te he perdonado. A veces eso nos falta como seres humanos. Cuando recibimos el perdón, no nos damos por enterados. O sea, pensamos y seguimos sintiéndonos igual de culpables antes y después. Pero cuando el Señor nos dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para el ¿qué? Para el perdón de vuestros pecados. Cuando sales del agua, ¿tus pecados están perdonados o no? Amén. Sí, están perdonados. O sea, sí, están perdonados. ¿Verdad? Y abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es la propiciación de nuestros pecados. Él está abogando a nuestro lado. Eso es maravilloso, saber que tenemos a Él en nuestro lado diciendo, cuando lleguemos al día del juicio, ¿verdad? Y Dios le pregunte a usted o a mí, ¿cuáles son tus pecados? Nuestro abogado va a decir, ¿verdad, Padre? Permite interrumpir tu pregunta. Tiene muchos pecados, Roberto, pero acuérdate que yo pagué por ellos en la cruz, ¿verdad? Y tú los vas a perdonar. Ese es el abogado que tenemos. Hermano, Dígame. es bonito ahí esa explicación que les da José a los hermanos. Y explica que el sufrimiento que le propiciaron tenía un propósito, era salvar a las familias de muchas naciones. O sea, va más allá, pues, y de repente nosotros podemos, siempre cuando nos centramos que estamos en prueba, siempre tenemos que tener ese pensamiento que ellos saben, pues. O otra cosa que nosotros se manifiesta mucho cuando oramos y no vemos, pues.
porque no vemos el propósito de Dios. Entonces, más allí, la otra cosa que me gusta mucho es cómo muestra su amor y perdón. Y me gusta mucho porque está muy interesado en su padre, pues, o sea, cómo dice que José los abraza, los besa a su hermano, y especialmente se enfoca en Benjamín. Habla con ellos, y tanto, o sea, así, esto solo se puede ver en nuestro tiempo, esto solo puedo ver con niños, hermano. Con niños hacen esto exactamente lo que está haciendo ahí. Pues, con razón, dijo mucha razón tuvo Jesucristo, que el reino, a menos que seas igual a los niños, y llora con ellos, habla con ellos, da instrucciones, cómo esa parte emocionante, que a veces nosotros como adultos no podemos tener esa actitud, y esa es la actitud, ese es un ejemplo a copiar, ¿verdad? Muy Me bien, gusta mucho ejemplo a ese seguir, efectivamente. conmovedor de prácticamente reconocimiento entre José y sus hermanos, y todo pues, todo esto, borró y cuenta nueva, porque aquí es Dios que está actuando. Así debemos de actuar nosotros. Nos perdonamos, seguir, pero no esos perdones, te perdono hoy, pero siempre me la voy a desquitar. Señor le bendiga. Gracias. Ok, ahora fíjese bien, la segunda parte del versículo 5. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Exactamente la misma razón que Dios mandó a Jesús, ¿verdad? Todos los que Él me diera, yo les voy a dar vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 38, 40, 46, ¿verdad? Qué bonito saber eso. Ese es el propósito, para empezar. Ahora, el hecho que va a preservar vidas quiere decir que ya de aquí en adelante vamos a estar viviendo súper cómodamente, sin ningún percance, sin ninguna enfermedad, sin ningún dolor, sin nada. No, nada. Y mira lo que dice aquí. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. ¿Verdad? Fíjense bien. O sea, el hecho de que tú piensas, no, ya me bauticé, ahora de aquí en adelante es puro deslizadero, ¿no? Es tranquilo, sin problemas, todo va para adelante, voy a tener prosperidad, riqueza, salud, vida feliz, voy a ir al cine todos los días, voy a ver televisión 6 horas diarias y voy a sentar en mi sillón y voy a quedarme ahí a dormir todos los días y no tengo que hacer nada y comida va a caer en mi boca. No es lo que dice. ¿Verdad? Filipenses 1:29, eso es concedido, no solamente creer en mí, sino padecer ¿verdad? Y eso está en todos los hermanos, sabiendo que estas tribulaciones pasan a todos. Y el mismo Jesús, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y estos apóstoles que empezaron a predicar el Evangelio ahí en el día de Pentecostés, pocos días después ya lo estaban metiendo en la cárcel y azotándolo por hacer el trabajo del Señor. Entonces la hambruna sigue, el sufrimiento sigue, ¿verdad? Pero, versículo 7, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. ¿Ok? Eso no ha cambiado, hermanos. Eso no ha cambiado. Seguimos siendo un pequeño remanente. Un pequeño remanente. Y ese es el plan de Dios. Guardarnos con vida durante toda esa situación de sufrimiento. Y sabemos que 450 años después van a estar esclavizados en Egipto y van a tener que salir en ese éxodo para ir a la tierra prometida, regresar allá. Y va a ser una historia de pura batalla de aquí en adelante. Batalla de aquí en adelante hasta que llega Cristo y a él lo van a matar en la cruz, lo van a crucificar. Toda la historia de la humanidad es así. Pero tenemos una situación sumamente especial nosotros. Y estos hermanos, no por su linda cara les estaba salvando,
por qué José les iba a salvar a ellos? Porque eran que su familia. ¿Verdad? Eso hay que entender eso, hay que entender. O sea, en este caso, la familia es muy importante. En el pueblo de Dios, por eso la familia, el pueblo de Dios, las tribus, todo tenía que ser contado porque la heredad era tierra. Si tú no te identificabas como un judío, no podías tener tierra. ¿Verdad? Entonces aquí, pero nosotros, ¿cuál es nuestra tierra prometida? El cielo, la vida eterna, es lo que nos está buscando. ¿Ok? Entonces, para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Y vemos claramente, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es? Darnos vida. Ajá. Preservarnos y darnos vida. Y sabemos todavía mejor que eso, ¿verdad? ¿Qué clase de vida? Vida eterna. La casa de mi Padre, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, ya son las 8:08. Aquí, 9:08 en Venezuela. Y Chile también, ¿verdad? Y Estados Unidos también. Y Ecuador también, 8:30. Vamos a parar ahí. Por el favor de Dios, seguimos la semana que entra, mismo canal, misma hora. Los que puedan, y qué bueno que están por acá.